Todos, en algún momento, hemos sentido que nuestras oraciones no son escuchadas por Dios, ¿verdad? ¿Pero alguna vez has considerado que posiblemente estás pidiendo de una forma que no está de acuerdo con la voluntad de Dios? Imagínate que estás en una fila extensa para entrar a un evento especial. El reloj avanza y te das cuenta de que el tiempo también apremia. Sin embargo, entre la multitud reconoces a alguien. Es la persona que está al frente. Está controlando el acceso. Esa persona es una persona conocida tuya. A medida que el tiempo avanza, la desesperación crece. Piensas en todas las razones por las que te retrasaste. Un incidente en casa, el tráfico infernal, un accidente en la vía, alguien que te hizo perder tiempo. Te dices a ti mismo, no es mi culpa, debería estar dentro. Con afán, decides saltarte la fila. Al llegar al frente, le explicas a tu conocido toda tu situación esperando su comprensión. Pero aunque él te aprecia y te reconoce, te dice que no puede dejarte pasar antes que a los demás. Mira la fila detrás de ti. Cada persona tiene su propia historia, su propia razón, su propio porqué para querer entrar rápidamente. Molesto, vuelves a tu lugar en la fila, murmurando sobre lo injusta que es la vida contigo. Pero en ese murmullo olvidas algo esencial. Todos en esa fila, de alguna forma u otra, están pasando por situaciones similares a la tuya. Si la persona que controlaba el acceso te dejaba pasar, sería muy injusto para el resto de personas que recibieras esa ventaja, cuando todos están en la misma fila y en situaciones similares. Lo mismo sucede en la oración. Queremos imponer nuestra voluntad por encima de la voluntad de Dios y la de los demás. En este caso, la persona que controlaba el acceso a la entrada, su voluntad era que todos entraran por igual, pues es su trabajo. Pero la suya es que tú entres primero por encima del resto. La oración no es para imponer nuestra voluntad a Dios, sino para alinearnos conforme a su voluntad. En la epístola del apóstol Santiago, en el capítulo 4, el versículo 3 dice: pedís y no recibís, porque pedís mal. Este versículo pertenece a una carta escrita por Santiago dirigida a las 12 tribus dispersas. A través de esta epístola, Santiago toca varias situaciones vinculadas con una vida cristiana genuina y práctica. En el capítulo 4 aborda los conflictos y discordias entre los creyentes. Santiago reflexiona sobre el origen de estas disputas y determina que nacen de los deseos internos en conflicto. En la actualidad, esto nos resulta familiar. Cuando anhelamos algo y no lo conseguimos, en ocasiones acudimos a métodos dañinos para alcanzar nuestros objetivos o nos priorizamos a nosotros mismos por encima de los demás, generando envidia y conflicto. El versículo 3 de este capítulo 4 proporciona una perspectiva valiosa sobre nuestras oraciones. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Santiago resalta una realidad. En ocasiones oramos y percibimos que nuestras súplicas no son escuchadas. Pero no se queda allí. Explica el motivo. Porque pedís mal. La connotación de mal se refiere a un motivo incorrecto o impuro detrás de la petición. No se trata meramente de pedir, sino de la intención detrás de ese acto, y prosigue: para gastar en vuestros deleites. Y Santiago expone el problema central. Frecuentemente nuestras oraciones son egoístas, centradas en satisfacer nuestros deseos personales, en lugar de buscar alineación con la voluntad de Dios. Si atendemos a la enseñanza de Jesús en la Biblia, entenderemos cómo debemos orar y solicitar. El Evangelio según San Mateo, en el capítulo 6, versículo 33 dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así es, Jesús nos insta a priorizar el reino de Dios por encima de nuestros intereses personales.
nos invita a alinear nuestros deseos con el propósito divino y a ser verdaderos cristianos, intercediendo no solo por nosotros, sino para que el reino de Dios resida en nosotros y a través de nosotros, y así podamos asistir a otros. En el Evangelio según San Juan, en el capítulo 15, el versículo 7 dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. El núcleo de esta enseñanza es permanecer en Cristo y en su palabra. Pero, ¿qué implica permanecer en Cristo? Bueno, es vivir como Él lo hizo, es pedir como Él pidió, es amar, es perdonar, es ayudar y tener empatía. Si te preguntas por qué Dios no responde a tus oraciones, es posible que no hayas notado que en ocasiones solicitamos cosas que nos elevan por encima de los demás, o cosas que no están de acuerdo a la voluntad de Dios, o cosas que posiblemente pueden ser contraproducentes y muchas veces evidenciando un egoísmo arraigado. Por eso, antes de acercarnos a Dios con nuestras peticiones, debemos escudriñar nuestras motivaciones. ¿Estamos buscando glorificar a Dios o satisfacer nuestros propios intereses? La oración no es una varita mágica ni una lámpara de la cual surge un genio para conceder deseos. Es un medio para sincronizar nuestros corazones con el corazón de Dios. Un ejemplo claro es Jesús. Durante su oración en Getsemaní enfrentó intenso tormento emocional. Oró, se retiró y volvió a orar, pidiendo a Dios que, de ser posible, apartara de él ese sufrimiento. Sin embargo, tuvo que pasar tiempo en oración para comprender y aceptar la voluntad del Padre. Esa oración no iba a ser respondida como él estaba pidiendo, sino que era de acuerdo a la voluntad del Padre. La oración es fundamentalmente un diálogo con Dios. Más allá de las respuestas que recibimos, es esencial valorar nuestra relación con Él y permitir que nuestra voluntad se transforme y se alinee con la suya. Existen varios ejemplos bíblicos de oraciones no atendidas debido a motivaciones erradas. Por ejemplo, Saúl, el primer rey de Israel, buscaba la dirección de Dios principalmente en momentos de dificultad, pero no mantenía un compromiso constante con Dios. En el primer libro de Samuel, en el capítulo 28, tras no obtener respuesta de Dios, recurrió a una medium para invocar a Samuel, una adivina, la adivina de Endor. Su intención no era genuinamente discernir la voluntad de Dios, sino buscar una solución rápida a su dilema. El Evangelio de Lucas, el capítulo 9, el versículo 54, cuando un pueblo samaritano rechazó a Jesús, Santiago y Juan preguntaron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo y los consuma? Esto era una forma de oración, pero estaba motivada por la ira, no por el amor o la redención. Jesús les reprendió, recordándoles que no vinieron para destruir vidas, sino para salvarlas. Y en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 18, versículos del 10 al 14, contrasta a un fariseo jactándose de su rectitud con un recaudador de impuestos que pide misericordia. La justificación, que es la declaración de Dios de que somos justos ante sus ojos, eludió al fariseo porque buscaba autoexaltarse. Por otro lado, el recaudador de impuestos, o también como se podría denominar el publicano, en su humildad y sincero arrepentimiento, fue justificado. Estos ejemplos revelan que, en primer lugar, Saúl usó la oración como último recurso y no como una relación constante. Santiago y Juan permitieron que sus emociones los dominaran y querían venganza. En tercer lugar, el fariseo se centró en sí mismo tratando de impresionar a Dios con sus logros. Cuarto, el recaudador de impuestos o publicano se humilló sinceramente reconociendo su necesidad de Dios. En síntesis, la oración debe ir acompañada de un corazón puro y una motivación correcta. De lo contrario, seremos como un niño que pide caprichosamente juguetes en una tienda sin entender el valor o el propósito de lo que solicita. Es vital
que nos acerquemos a Dios con humildad, sinceridad y con deseos alineados a su voluntad. Por último, es esencial entender que hay veces que Dios no responde de la manera que esperamos. Eso no significa que Él no esté trabajando en nuestra situación. Su silencio puede ser una invitación a confiar más en Él, a esperar su tiempo o a reevaluar nuestras peticiones. Y recordemos que hay muchas oraciones que Dios va a decir no. Oremos. Amado Padre Celestial, te doy gracias por tu inmenso amor y misericordia que me rodean cada día. Señor, tu palabra nos has enseñado sobre la importancia de la oración. Sabemos que la oración es el vínculo que nos une a ti. Es la forma en que podemos comunicarnos directamente contigo. En este tiempo de reflexión, te pido que me guíes para comprender qué significa orar de manera correcta. Ayúdame a comprender que la oración no se trata solo de pedir y recibir, sino de abrir mi corazón a tu voluntad. Que mi oración sea una expresión de amor, gratitud y alabanza hacia ti. Permíteme escuchar tu voz en medio del silencio y encontrar consuelo en tu presencia. Señor, reconozco que a veces mis palabras pueden ser superficiales y mis motivaciones de igual manera lo pueden ser. Y es por eso, Señor, que te pido de sincero corazón, permíteme ser un instrumento de tu amor y compasión en este mundo. Ayúdame a mantener una vida de oración constante, no solo en momentos de dificultad, sino también en momentos de alegría, y entender que muchas veces mis oraciones no pueden ser respondidas, así yo no comprenda el porqué. Y que mi relación contigo crezca cada día a través de la comunicación constante y la búsqueda de tu rostro. Te lo ruego en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Haz tu propia oración. Si no te has suscrito al canal, suscríbete. De igual manera, dale like al video. Clique a la campanita de notificaciones. Dios te bendiga rica y abundantemente.